En alguna ocasión, mirando sobre los documentales de las águilas, de estas espectaculares aves, mostraban esa historia, esa crónica del aguilucho, del polluelo del águila. Y el aguilucho recién llega al mundo, recién llega a la vida, por decirlo de alguna manera. Tiene todas las ventajas de ser cuidado por mamá águila. Tiene las ventajas de que llega la comida cazada de primera mano a su nido. Tiene la ventaja de no preocuparse por el sustento. Tiene la ventaja de estar en un lugar alto, en un lugar en lo posible libre de depredadores y en un lugar donde lo tiene todo. Pero llega un momento en esa crónica del aguilucho donde el águila se prepara para sacar a ese polluelo a volar. Y es cuando el águila toma a su polluelo, lo pone sobre sus alas y sale a volar con él. Sale a volar con su aguilucho encima de sus alas. En un momento dado, el águila vira, da una vuelta, da un bote en el aire y permite que el aguilucho empiece a caer en una caída libre de miles de metros y que pareciera ser en ese momento el fin para el aguilucho. Y es así como las águilas enseñan a sus polluelos a volar. Ese pasaje en Deuteronomio que dice, como el águila que excita a su nidada. Es un cuadro de esa águila que quiere sacar a sus polluelos, que los transporta de su estado de comodidad a un estado de incomodidad, un estado totalmente diferente al cual han estado acostumbrados. Y hoy, haciendo tal vez una crónica de nuestros días actuales, de nuestra juventud, de nuestra América Latina, de nuestra sociedad actual, qué importante es resaltar el poder de la incomodidad. Estamos muy aferrados a esas zonas de confort, a esas zonas que nos permiten estar tranquilos, a esas zonas que nos permiten estar seguros. La mayoría de los jóvenes hoy día no tienen, la gran mayoría, tal vez haya algunos que sí, pero la gran mayoría no tienen la meta de incomodarse con un propósito grande. La mayoría de nuestros jóvenes y la mayoría de las personas de nuestra América Latina no tienen esa carga por llevar una meta que les incomode. Y al parecer, la mentalidad de Dios es una mentalidad completamente opuesta a este pensamiento. Cuando nosotros vemos que Dios se le aparece a Abraham, prácticamente le está incomodando la vida. Prácticamente no se le está, nosotros siempre lo hemos visto desde el punto de Dios se le apareció a Abraham y Abraham salió de su tierra y de su parentela y Dios tenía un propósito con él. Claro, pero el propósito con él era a través de la incomodidad. Era un hombre, ya un anciano, un abuelito de más de 60 años, al cual le tocaba salir de su comodidad, de su tierra, de su familia, de las cosas que conocía, a un lugar que ni siquiera tenía idea dónde Dios lo podía llevar. Eso es incomodidad. Y hoy tenemos un padre en la fe porque obedeció a la palabra de la incomodidad, obedeció a la palabra de aceptar el reto de Dios. Tenemos un pueblo de Israel que pasa por un desierto y ese desierto lo tiene como un paso para llevarlo a la tierra prometida. Ahora, la incomodidad no es un eterno paso, la incomodidad no es un paso perpetuo con el cual tenemos que cargar siempre. Pero estamos acostumbrados, como insisto, a esas zonas de confort que nos permiten no tener problemas, no tener dolores de cabeza, no tener retos que pensar, no tal vez tener un sueño que literalmente nos carcoma por dentro, nos llene de inquietudes, metas que realmente nos sacudan. Y cuando nosotros pensamos en que hay un Dios que a través de la incomodidad opera tantas cosas, es cuando nosotros tenemos que pensar
si la mentalidad con la que estamos asumiendo nuestra vida es la correcta. Jesús, el Hijo de Dios, siendo la sustancia de Dios, dice que no se aferró a eso, dice que se despojó y dice que se incomodó. ¿Qué incomodidad sería para alguien de la realeza o para alguien de nuestros días? Para alguien, tal vez para una estrella de cine, tal vez para un empresario multimillonario, tal vez irse a vivir un mes a las calles del Bronx. Qué incómodo sería para aquella persona que lo tiene todo, dejar todas las comodidades de su hogar, dejar la excelencia de su vestido, de su comida, para irse a un lugar tal vez que no conoce, para irse a aguantar hambre, para colocarse una ropa sucia, podrida, rota, mohosa, para no tener el último perfume, sino para oler con hediondez, para producir asco en la gente. Ese es un nivel que el Hijo de Dios tuvo, porque siendo Dios tomó la forma de hombre y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte más humillante de su época, la muerte de cruz. Nosotros debemos pensar que hay metas y hay sueños con los que Dios nos quiere incomodar. A veces revisando y caminando por las calles me doy cuenta que nuestra juventud adolece de esas metas que les incomoden. Estamos acostumbrados a pasar nuestros exámenes, bien sea en la universidad o en el colegio, con la mayor facilidad posible. Nos gusta no leer un libro, sino leernos el resumen. Nos gusta copiar el trabajo si es posible. Nos gusta bajarlo de internet, copiar y pegar y pasarlo a nuestra computadora y a nuestros archivos personales y decir que el trabajo lo hicimos nosotros. Nos interesa en la fila del transporte urbano, en la fila del transporte público, mirar en qué recoveco que alguien se descuidó, meternos y no hacer la fila. Estamos acostumbrados a la falta de incomodidad. Nos interesa a veces tener una mentalidad muy apartada de lo que Dios quiere con nosotros. Cuando Dios nos hace un llamado, no necesariamente es un llamado para que inmediatamente nos realicemos. No es un llamado para que tengamos todas las prebendas y todas las comodidades y todas las garantías de Dios. En muchas ocasiones el llamado de Dios incomoda. En muchas ocasiones los retos de Dios son retos en los que nuestra fe es probada, en los que nos tenemos que empezar a preocupar por cosas, recursos, circunstancias, situaciones que tal vez si Dios no hubiese aparecido a nosotros, nunca nos hubiéramos ocupado de ellas. Por ejemplo, pensando en el caso de Abraham, dice uno, listo, Abraham tenía su tierra, su parentela, lo tenía todo. Y Dios le dice, ahora vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra? Ni siquiera Dios se tomó la molestia de decirle, oye, te voy a llevar a tal lugar. Ni siquiera Dios se tomó la molestia de mostrarle un plano, de una ruta. Solamente Dios lo sacó y lo llevó a una incomodidad, lo llevó a poner tiendas en medio del desierto y en medio del oriente, hasta que Dios lo fue ubicando al lugar. Y nosotros tenemos que amar esas metas que a veces nos incomoden la vida. En ocasiones no es que Dios no nos llame, en ocasiones es que no queremos aceptar ese llamado que a veces nos causa incomodidad, esa incomodidad con nosotros mismos. Estamos en lugares donde a veces es tan fácil vivir. Es tan fácil vivir cuando no se lucha contra el pecado. Es tan fácil vivir cuando caemos bien en todos los lugares, cuando somos los más sociables, cuando somos el alma de la fiesta, cuando no somos señalados ni de mojigatos, ni de tal vez zanahorios, ni de santurrones, por profesar la fe en Jesús. Y es necesario anhelar esa incomodidad, anhelar a veces ser incomodados por esas metas de Dios. Porque hay muchas metas de Dios y muchos anhelos de su corazón que sencillamente nos incomodarán en la carne. La santidad siempre nos incomodará en la carne. Dejar de ver una película que tal vez no nos edifica por las escenas sexuales que contiene es una incomodidad. Dejar de mentir cuando esa mentira probablemente en nuestra concepción humana podría salvarnos el trabajo, podría salvarnos el pellejo, podría llevarnos a quedar bien con alguien. Y sencillamente nosotros no queremos
salir de esa comodidad. No queremos salir de esa tranquilidad. Quisiéramos a veces poder hacer las cosas que nos pareciera. Pero cuando Dios empieza a poner su vida, su mente, su esencia en nosotros, entonces empiezan a venir ciertas incomodidades. Pero la incomodidad, como yo lo decía, trae un fruto. La incomodidad del desierto para Israel era darle una tierra prometida. La incomodidad para Abraham era hacerlo padre de multitudes y darle por heredad la tierra que habitaría sin saber a dónde iría. La incomodidad de Jesús era salvar a toda la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, volviéndose hombre, incomodándose de su posición de Dios. La incomodidad de Pablo, sufriendo, siendo apedreado, torturado, padeciendo persecución, era que el evangelio llegara a los gentiles, que somos nosotros los que no conocemos una nacionalidad, o no tenemos más bien una nacionalidad judía o una nacionalidad griega o romana. Somos las gentes, como el desecho de la sociedad. Pero si no hubiese habido un apóstol Pablo que se hubiese incomodado, no tendríamos un evangelio a los gentiles que nos hubiera llegado. Qué importante es ese precio. Algunos pagaron ese precio con la perspectiva de saber que tenía un propósito. Ahora yo pregunto, cuando nos santificamos, ¿pensamos que tiene un propósito? ¿O simplemente nos ponemos a pensar en esa oración quejosa, reclamando por qué me tengo que guardar? Reclamando por qué tengo que cuidarme de mentir, por qué tengo que cuidarme de ser fiel a mi pareja, por qué tengo que cuidarme de ser un buen trabajador, de llegar temprano, de salir tarde, de dar la milla extra, de hacer más de lo que me piden. Porque esa es una incomodidad. Somos a veces como esas águilas pichones, esos aguiluchos que se rehúsan a salir de su nido, que saben que cuando el águila madre los coloca sobre sus alas y los empieza a llevar a volar y tal vez está sobrevolando y empieza a virar, empieza a tomar una curvatura en su destino de vuelo, en su trayecto, no quisiéramos que eso sucediera. Pero muchas veces Dios nos provoca a esas situaciones. Las pruebas son situaciones incómodas que nos llevan a pensar qué hay detrás de todo esto. En ocasiones, y lo digo porque muchas veces erré en eso, es pensar en la prueba, en su problema, en lo que encierra la circunstancia, en el por qué me pasó esto a mí, en por qué mi familiar tenía que enfermar, en por qué yo tenía que perder este examen, en por qué me tenía que pasar esta circunstancia difícil si yo estoy sirviendo, si yo quiero agradar a Dios. Pero en ocasiones esa incomodidad genera, como lo dice la palabra, un mayor peso de gloria. Un mayor peso de unción, una mayor autoridad, una vivencia que nos va a llevar a retar la vida de otros, a ganar las almas de otros. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, el cristianismo tiene muchas metas y muchos retos, y muchas circunstancias que a veces nosotros ni siquiera entendemos, muchos problemas que tal vez no tendríamos cuando no conocíamos del Señor. Pero la vida cristiana es una vida de retos para gente que le guste tener propósito. La incomodidad de Dios genera grandes frutos, genera grandes propósitos, genera grandes victorias, genera conocer a Dios en áreas en las que tal vez nunca le habríamos conocido si el momento de incomodidad no hubiese llegado a nuestras vidas. Tal vez no hubiéramos conocido el abrazo fraternal de nuestro Padre, nuestro Dios, cuando todos nuestros amigos nos decepcionaron. Tal vez no conoceríamos el poder de la paternidad de Dios hasta que Dios permitió que tal vez nuestros padres o nuestro padre o nuestra madre muriera y faltara, y entonces pudiéramos refugiarnos en sus alas. Esas circunstancias incómodas, esas circunstancias difíciles, esas circunstancias que nos retan, nos deben llevar a pensar que Dios quiere darnos cosas más allá de las que nosotros estamos vislumbrando. Cuando nosotros vemos en esta cultura latinoamericana la cultura de lo fácil, la cultura de la trampita, la cultura de la vueltica que nadie se dé cuenta, esa cultura de hagámoslo por este lado, no es legal, pero es más rápido, no se complica tanto la vida y obtienes esto más pronto. Es una cultura que está obviando el hacer las cosas bien hechas y tener una recompensa de parte de Dios por hacer bien las cosas. La Biblia dice que si nosotros sufrimos haciendo el bien, somos bienaventurados.
que qué provecho tendría si somos vituperados o si somos humillados por hacer lo que está mal. Es lo justo. Pero cuando nosotros hacemos algo que está bien y nos trae incomodidad en nuestras vidas, tiene un propósito mayor, tiene un propósito grande. Cuando uno escucha un mensaje como estos y tal vez uno no tiene una relación cercana con Dios, uno dice, me incomoda pensar en que yo tengo que dejar lo que me gusta, que tal vez Dios me va a decir y me va a pedir cosas. Pero Dios no lo hace solo por prohibir o porque hace parte de un conjunto de dogmas de una religión. Dios lo hace porque tiene grandes propósitos al incomodarnos y es darnos cosas mayores de las que nosotros hemos pensado o imaginado. Este mensaje de la cruz a veces incomoda, a veces carcome los huesos, a veces desafía a la gente y dice, yo no podría, yo no sería capaz o sí sería capaz. Y empiezan esos pensamientos en la mente a rondar, a dar vuelta. Cuando Jesús le dijo a aquel joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él dijo, uy no. Se fue triste y dio media vuelta, dio un paso al costado y dijo, no puedo aceptar este reto. Yo realmente tengo mucho afecto en las riquezas que he podido conseguir. Y muchos de nosotros nos sentimos retados, desafiados, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y nos dice, Dios quiere cambiarte, Dios quiere hacer algo nuevo contigo, Dios quiere que tú vayas y seas testimonio, cuando a veces nos cuesta ser testimonio ante nosotros mismos. Qué incómodo es a veces ser testimonio para nosotros mismos. Y Dios nos lleva a eso, a tener una vida en lo secreto que procure agradarle, a hacer las cosas que estén correctas, no porque voy a recibir un castigo y todo está mal y estoy dentro de lo prohibido, sino porque hay una persona, un amigo, un Dios que me dice, oye, tenemos un Dios que nos llama a vivir una incomodidad a veces en cuanto a la sociedad, en cuanto a las maneras de vivir que a veces no son las correctas y nos desafía a ser capaces de romper con eso y a vivir vidas superiores, a vivir vidas mayores. El sacrificio de Cristo es una tremenda incomodidad. Un hombre desnudo, vituperado, escupido, cercenado casi, traspasado. Sus miembros no fueron cortados, pero su ánimo fue cercenado, su vigor fue cortado. Y el sacrificio de Cristo fue basado en esa incomodidad del Hijo de Dios que quiso darnos un verdadero propósito. A veces cuando nosotros queremos algo es necesario esforzarnos, tener una incomodidad, pagar una cuota de precio, de sacrificio y de esfuerzo. Qué bueno que nosotros en nuestra América Latina podamos pensar en que no solo interesa nuestro bien personal, en que no solo importan las carreras, los títulos o el dinero que puedo llegar a ganar, sino que también es muy importante incomodarnos pensando en cuál es el propósito para el que estamos vivos, para el cual respiramos y para el cual pisamos la tierra. Uno de esos propósitos esenciales es conocer de Cristo. Y cuando yo puedo aceptar y tener una relación personal con mi Hacedor, con mi Formador, y reconocer que Él murió por mí, en esa incomodidad de la cruz, yo me acerco a Él y empiezo una relación cercana, por la fe, por el creer en Él, por creer que me puedo incomodar a lo que dijo un carpintero hace 2000 años, que vino a revolucionar el mundo incomodándose, habiendo sido Dios, habiendo sido Rey, ahora siendo un hombre como tal vez los que estamos oyendo esta reflexión. Así que la clave es que podamos reconocer que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es uno de los primeros propósitos con los cuales nosotros debemos saber que hemos estado aquí plantados, bien sea en una familia, en una sociedad, en una cultura, así sea en esta América Latina, en un país rico, en un país pobre, en una sociedad media, en una sociedad alta. Pero Dios nos llamó con el propósito de conocerle y de que seamos salvos a través de su nombre, de que miremos a la cruz y nos demos cuenta que Cristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Cuando estemos volando sobre las alas del águila del trabajo, del águila emocional, de tal vez Dios mismo que nos lleva a las alturas y sintamos que esa estabilidad se nos va, se nos mueve el piso y estamos propensos a caer a un vacío en una caída libre.
Recordemos que todo tiene un propósito, y el propósito es llevarnos a lugares más altos, a dominar situaciones, a tener autoridad, a madurar, a ser una contrapropuesta a la cultura de lo fácil, a la cultura de la trampa, de salirle adelante y urdir un atajo a lo que está bien y tener una recompensa aquí en la tierra y también en los cielos por hacer lo que es correcto. El poder de la incomodidad es algo que nos debe tocar y nos debe llevar a pensar que hay propósitos mucho mayores de los que nosotros nos hemos imaginado.